para bien y para mal, y la carga familiar, para bien y para mal. Vamos a saludar a Antonella Menem, es la hija de Carlos Menem Jr. y la nieta del expresidente de la Nación. Antonella, soy Claudio Albarén, que estamos aquí en La Opinión, en el diario de Pergamino, en el streaming. Gracias por recibirnos, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, y te vemos muy bien. Gracias por este tiempo. Antes de ir a la serie, no, se te ve muy bien, se te ve impecable. Antes de ir a la serie, que me interesa tu opinión y demás, quería comenzar por esto, ¿no? ¿Qué significó para vos ser Menem? ¿Cuánto de bueno y cuánto de malo te ha traído ser parte de esta familia y este apellido? Más malo que bueno, desde chiquita. Ajá. No tuve, digamos, muy buena experiencia teniendo el apellido Menem. Siempre fue estar tratando de buscar mi identidad, después el rechazo, el bullying en el colegio, la gente que a veces no entiende que uno no tiene que meterlo a uno en la misma bolsa, ¿no? Ajá. Eh, el solo hecho de nada, ¿viste? Te dicen Menem y capaz te empiezan a tirar, ¿viste? Lo que ha pasado en el gobierno de mi abuelo y yo no tengo la culpa, a ver, yo fui víctima también, entonces, pero es difícil llevar el apellido. ¿Cómo fue para aquellos que no recuerdan tu historia? Naciste en el 88. ¿En qué año te reconocen? ¿Cómo fue tu infancia? En todo caso, ¿estabas como dentro de una nebulosa? ¿Conocías tu historia? ¿Te la contaba tu mamá? ¿Cómo fue aquel periodo? Mira, mi mamá y mi papá se conocieron en el 87, yo nací en el 88. Ajá. Mi mamá le quise decir a mi papá de que había quedado embarazada porque en ese momento mi abuelo estaba en plena campaña política para ser presidente y mi mamá estaba súper enamorada de mi papá y tampoco quería, digamos, que él se enterara que estaba por tener una hija porque era lo mismo, era muy jovencito y arruinarle la campaña presidencial al padre Ajá. y no le dijo nada. Luego, cuando yo ya tuve un año y medio, mi papá se volvió a encontrar con mi mamá, la fue a buscar con Guillermo Coppola, que salieron y todo, y ahí mi mamá le cuenta a Guillermo Coppola que tenía una hija de Carlitos y Coppola le dice automáticamente no le llegues a decir porque la verdad que vas a arruinar la carrera al pibe, ¿me entendés? Por el simple hecho de que te el tema del rally, recién los echan de la Quinta de Olivos, dice, así que no conviene decirle nada. Bueno, se cayó hasta que yo tuve 4 años, hasta que le tuvo que decir a mi papá. Mi papá le dijo que bueno, que eran cosas que podían llegar a pasar. Dice, vaya a saber cuántos tengo por ahí, dijo. ¿Me entendés? Y después le dijo que bueno, que necesitas. Y mi mamá le dijo, mira, no necesito absolutamente nada, lo único que necesito es que sepas que tenés una hija, nada más. Bueno, automáticamente le dijo a la familia y la familia le dijo, te haces cargo de esa chica, olvídate que tenés familia. Así que bueno, se me cumplieron los 6 años, mi papá recibía fotos mías, todo decía, le hablaba a sus amigos de que tenía una hija, todo, Ah, tu papá comenzó y a había sentirte, arreglado, a sentir un vínculo con vos. Empezó al menos a sus allegados, a sus amigos, empezó a contarle la foto que le mandaba a tu mamá, Amalia, tu mamá, ¿verdad? sí, es Que, cierto, tal cual. que le mandaba a tu mamá. Nada, Bien. sí, y aparte tenían amigos en común, entonces como Ajá. que a él le llegaba siempre información. Bien. Bueno, entonces decidió de un día para el otro y dice, me voy a hacer cargo. Obviamente se iba a hacer el ADN como corresponde todo. Faltaban 2 semanas para que me conociera en persona y bueno, lo mataron 2 semanas antes. Esto fue en el No lo noventa y llegaron a matar. cinco. Vos tenías 7 años. A 2 semanas de conocer a tu papá, ocurre el atentado o accidente, según quien lo mire. Sí. No llegaste, no tenés recuerdo de un encuentro con tu padre, no llegaste a conocerlo. No llegué a conocerlo. Sé que mi mamá me hablaba de mi papá y todo, pero fue tan, digamos, traumático lo que me pasó cuando mi mamá me tuvo que venir a decir que había fallecido mi papá, que no recuerdo nada de lo que pasé durante de los 6 para atrás, no me acuerdo absolutamente nada, o sea, no tengo recuerdos. ¿Por qué digo traumático? Porque imagínense que yo tenía 6 años. La prensa se había enterado que Carlitos tenía una hija. Hmm. Tenía toda la prensa en la puerta de mi casa en menos de media hora. Nos teníamos que esconder, nos íbamos para todos lados. Me han llegado los periodistas, en ese momento no es como ahora que están los celulares, que bueno que puedes hacer, viste, Tal hay un cual. montón de posibilidades para poder sacar una foto o hacer una nota, pero
En ese momento estaban las cámaras grandotas y bueno, te tenían que tirar encima para una foto, para tener la exclusiva. Tal cual. Y me han llegado a fracturar la pierna, entonces el hecho de mudarme a Mar del Plata, mudarme para todos lados, de que nos echaran a patadas de las casas que alquilábamos porque no querían tener, digamos, a la hija de Carlitos, que en ese momento, o hasta el día de hoy, se sigue diciendo que es un atentado, entonces la gente Claro, no se quería hacer caso. claro. Y Estaba el eras, tema del secuestro express. sí, bueno, y eras pero un montón de una cosas adolescente que hasta acá había recibido lo peor de la historia, ¿no? Nada bueno, más. no Sí, había sí. tenido el vínculo afectivo con tu padre, la negación de la familia, bueno, ni hablemos del dinero, porque andaban valiéndose como puedan. Y en el 2003 finalmente lográs que te reconozcan con ya 15 años. Sí, en realidad fue en el 2004 con 16 años. 2004. Pero imagínate que, o sea, fueron 12 años que se le hicieron parir a mi mamá literalmente porque el ADN se hizo cuando yo tenía 7 años, o sea, apenas falleció mi papá, a los meses se hizo el ADN, los ADN se hicieron extrajudiciales, se hicieron Ajá. con mi abuela, con mi abuelo, con una persona que no puedo mencionar, y con Emir Yoma. Ujú. Emir Yoma estuvo ahí también porque, bueno, decían que tenían la duda de que él fuera, o sea, mi papá, ¿no? Sí. Pues bueno, siempre se la trató a mi mamá de cualquier cosa. La cuestión es que se hicieron los ADN, todo por voluntad propia, ellos se lo hicieron también. Ambos ADNs, por parte de madre y padre, dieron 99,99% de abuelismo, esto significa que la sangre era de mis abuelos directa. Ujú. Se presenta en la justicia, mi abuelo se presenta en la justicia, él mismo siendo presidente dice, ella es mi nieta, los ADN que nos hicimos extrajudiciales por voluntad propia dieron que era hija de Carlitos, así que la reconozco como nieta. Perfecto, hasta ahí todo bien. Luego a la señora Zulema no le gustó, la señora Zulema Yoma no le gustó, impugnó lo que dijo mi abuelo, dijo que ella tenía las dudas Mm. de que mi abuelo no fuera mi abuelo, sino mi padre. Esa fue la primera traba que puso. Cualquiera. Sí. Bueno, entonces después empezó a decir de que algunos de la familia, no solo eso, sino que como ya no sabía qué decir, impugnó la maternidad de mi mamá, porque Horrible. mi mamá no era mi mamá, Horrible. o sea, a ese punto. Sí. Y luego, bueno, se le pidió, el juez le pidió sacar, exhumar el cadáver de mi papá. Se negaron porque le dice, bueno, tantas dudas que tiene, Claro. hay que hacer el ADN con el cuerpo de su hijo, pero usted misma dice que el cuerpo que está ahí no es de su hijo, así que hay que llamar peritos, averiguar, confirmar que el cuerpo que está ahí es de Carlitos para que ella se pueda hacer el ADN, así que necesito la sangre de ustedes dos, o sea, la señora y la más chica. Se negó y le dice, bueno, si usted no quiere, se lo pedimos a su hija, no quiero que mi hija lo haga. Bueno, entonces, pero bueno, ahí están todas las dudas, viste, de que Qué siempre dicen tremendo. que yo me negué a hacer el ADN. ¿Y cómo lo tenés, no? Tenés una cronología, creo que tatuada en la piel, ¿no? Porque esta es tu historia y así la has ido padeciendo. Y mi pregunta es, a partir de ahí, ¿te reconoce Carlos Menem? Ok, es mi nieta. ¿Llegó el afecto familiar? No digo ya de Zulema y Zulemita, está claro el vínculo que tienen hasta hoy, que es malísimo. Pero digo, Carlos, de quien vamos a hablar, quien muestra la serie, ¿te reconoció como nieta y comenzó un vínculo de afecto? Se hablaba con mi mamá y después lo vi en varias oportunidades. Siempre lo veía en el Hotel Presidente. Yo Ajá. viajaba de Mar del Plata, porque yo estaba viviendo en Mar del Plata, me escondía allá, y viajábamos para el Hotel Presidente. Después lo vi cuando estuvo preso en la quinta de Bostañán, creo que era. Claro, sí. Lo vi ahí también. Después recibí llamados telefónicos cuando se me dio el departamento de mi papá. Me llamó ahí también para desearme feliz cumpleaños. Y la última vez que lo vi fue en el golf en La Rioja, que bueno, que está la foto esa en todos lados. ¿Y era Pero cariñoso sí, con vos? muy ¿Era cariñoso? ¿Era un trato de un abuelo que sí. te quería? ¿Sentías cariño? Sí, sí. Sí, sí, era muy amoroso. Aparte él trataba como ver la manera de poder contactarnos mejor, ¿viste? Ajá. Pero se complicaba mucho. Ha llegado a comprar, me acuerdo cuando yo lo fui a ver al Hotel Presidente, me mandó a comprar al secretario 2 Nextel, ahí, automáticamente dice, anda a comprar 2 teléfonos, Claro. me dio uno a mí, se quedó otro él, y a los 2 días se hicieron desaparecer. Ah, Era así, no lo dejaban.
Ah, la familia interrumpía el vínculo, no querían de ninguna manera que estuviera cerca. Sí, siempre. Y el Carlos No que le ves en la pasaba serie, nada. estamos hablando con Antonella Menem, nieta de Carlos Saúl Menem, la hija de Carlitos Menem Jr. El Carlos que ves en la serie, tanta polémica que has despertado ahora, incluso vos interpusiste un amparo en su momento para detener el rodaje, ¿verdad? El que ves en la hora, en esta serie, ¿refiere a tu abuelo? ¿Sentís que está bien contada? ¿Qué te parece ahora esto que ves en la ficción? No, está todo mal porque mi abuelo no era así, lo dejaron como que era una persona muy fría, muy seria, Ajá. y mi abuelo era todo lo contrario. A ver, como político yo no te puedo decir nada porque yo era muy chica y sinceramente no hablo de política porque detesto la política, pero en el sentido de lo que era, tenía un carisma muy, muy grande, era Total. simpático con toda la gente, él con cada uno de los que trabajaba, hasta cualquier persona que trabajaba con él, siempre él muy amoroso, lo saludaba, se sabía los nombres, hasta se anotaba, ¿me Total. entendés? O sea, quién eran hasta los familiares de la casa y todo, y le iba preguntando o los ayudaba. Escucha, Siempre fue una tengo una persona muy anécdota con amorosa. eso y después la voy a contar, no quiero porque tu nota te quiero aprovechar a vos, pero tengo una anécdota con eso personal, muy puntual. Pero me interesa eso que dijiste. ¿Tenía un truco para recordar los nombres de la gente? Porque era muy impresionante cómo recordaba los nombres de todas las personas. ¿Qué tenía un truco? O sea, ¿se esforzaba Sí, por sí, hacer sí, eso? ¿Sí? se los acordaba y aparte tenía una listita. Me pasó Pero con mi sí, abuelo. remoroso, no fui hace un Le par fui de a hacer años una nota. a la... Le fui a hacer una nota. Un día llegó tarde una nota. Me cuelgo así de la seguridad. Le pido por favor que me dé la nota. La seguridad se abre. Lo cuento rápidamente. Él me da la nota. Y le digo, ¿sabe por qué, presidente? Se lo agradezco. Porque mi abuelo, don José, cada vez que me ve con ustedes me dice, cuando pueda invitarlo a comer un asado a Acevedo, a mi pueblo. Pasaron 15 días, 20 días, lo cruzo en otro lugar, en el Mangrullo, ahí en Ezeiza, donde él iba siempre a comer. Cuando viene, se abre la seguridad otra vez, porque cuando él quería se abría la seguridad, y cuando no quería hablar no se abría. Y me mira y me dice, ¿cómo anda el abuelo José? Te juro que yo lo cuento No, y se me vuelve claro, a sí, poner la así. piel de gallina. Me conmovió, ¿viste? Te ganaba con eso. Sí, sí, y bueno, eso siempre se habla de que él ganó la presidencia por el carisma, no y la buena onda que tenía con todo el mundo, pero tenía una memoria maravillosa en ese sentido, sí. Impresionante. Toto, acá está Guillermo Baduil, jefe de redacción del diario La Opinión. Queremos hacerte también una consulta. Sí, un gusto, Antonella. No, bueno, me atrapó tu historia personal. Obviamente conocíamos, pero bueno, escucharte en primera persona es realmente conmovedora. Y me intriga saber, bueno, cómo continuó tu vida, cómo vivís ahora, a qué te dedicaste, en qué te especializaste, estás con tu mamá. Contanos un poco cómo fluyó tu vida a partir de la muerte bueno, de tu papá y también de tu abuelo, después ya hace 4 años. Bueno, yo tuve que empezar, por ejemplo, a trabajar de los 13 años, la ayudaba a mi mamá. Ella obviamente no quería que trabajara, pero yo quería trabajar porque la quería ayudar, porque en ese momento estábamos con mi abuela materna, ¿no? Que no Ujú. estaba bien de salud, entonces estábamos de colaborar. En ese momento vivía en Mar del Plata. Luego, cuando el tema de la asociación más o menos se empezó a abrir, tuvimos que viajar para Buenos Aires para estar más cerca de todo eso, porque era todo un lío. La verdad que Mm. fue la asociación, fue todo un terrible. Y trabajé todo, de chiquita. Los estudios, por ejemplo, primer grado, olvídalo, tuve que repetir primer grado, porque fue en el momento que falleció mi papá y el tema de estar escondiendo, ¿no? Me hizo perder el año. Después en Mar del Plata me pasó lo mismo, perdí 3 años, porque cuando estaba creo que en octavo grado, si mal no recuerdo, nos habían encontrado los periodistas y nada, no podíamos hacer absolutamente nada. Nos teníamos que mudar y perdí 3 años de colegio. ¿Y qué más? A ver. Nada, trabajé después del trabajo, trabajé de todo, empleada doméstica, trabajé en una veterinaria, en una Mm. sanguchería fue mi primer trabajo, siempre de presencia, después en otros boliches y todo, siempre, pero sin parar, o sea, sin parar, Ujú. sin parar. Y soy madre de 3 hijos, de un varón de 18 años, dos nenas, una de 14 y otra de 10. Guau. Y estoy solita, ¿viste? Eh, Sola, siempre ahí remándola, o sea, no es que digamos, Está mis buena la parejas pregunta no quieren mucho está conmigo. buena la pregunta de Toto, porque justamente, si yo pudiera decir de otra persona encantadora de tu familia, sé que a vos no te va a gustar lo que diga, pero es Zulemita, que también hice muchas notas y también me parece un encanto, de verdad. Y Zulemita, sin embargo, y vos, tiene una relación Perdón.
Pésima, por me eso. río porque... Por eso digo, yo sí tengo que decir, lo que me parece un encanto, y sin embargo, escucho que dice vos, bueno, cosas muy graves, que obviamente todo el mundo escucha palabra Menem y piensa que hay una fortuna, que a vos te debe haber tocado una fortuna, que hay un dinero que alguna vez se va a repartir. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con el vínculo con Zulemita? No, a ella no la puedo mencionar, ¿no? Ni bien le gané hace poco un juicio porque ella me hizo a mí un juicio de calumnias e injurias, que yo ensuciaba su honor, que yo la dejaba mal parada en los medios y esto que el otro, y bueno, ya se dieron cuenta quién es la que me venía dejando mal parada porque acaba de largar el veneno hace 2 semanas de vuelta y eran, lo que yo salía a decir eran mis respuestas hacia esas cosas que dijo en realidad hace 30 años, de que yo tengo 6 años. Sí. No, el vínculo con ella nunca fue bueno, te soy sincera, nunca fue bueno. Y una de las cosas que me molesta es que, por ejemplo, en la serie la dejan como también una dulzura de persona. El papi, loca. O sea, los que te conocen realmente, los que te conocen saben, ¿me entendés? Que sos, bueno, si me como una demanda, la verdad que hoy, perdón mi expresión, me chupo un huevo. Es una serpiente venenosa, ¿qué quiere que te diga? Pero es así, es mala persona, mala. Ella dice, Zulemita dice, el problema es dinero. Yo hice mi dinero trabajando, ella tiene una fortuna, y ella se la gastó toda, se timbió toda la que le tocó. ¿Esto es así? ¿El dinero de Carlos fue canalizado? A ver. No, se confunde mucho, te explico, se confunde mucho con el tema de la sucesión de mi papá en los medios con la sucesión de mi abuelo. Lo que ella habla ahí es de la sucesión de mi papá, que en la sucesión de mi papá a mí se me entregaron todas deudas, bienes embargados, lo que eran móviles, que eran 2, motor clavado, sin ruedas, hechos pelota, con deudas. A mí todo se me entregó con deuda. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me hizo el ADN, que fue a los 7 años, y se me dio a los 16, esos 12 años, los bienes fueron de mis abuelos, no míos. Claro. O sea, yo no los podía tener, yo no tenía el apellido Menem. Claro. Si no hubieran atado el apellido y todo, me lo daban a los 7 y bueno, los bienes me tenía que hacer cargo yo. Porque ahí sí me pertenecían porque me daban el apellido a los 7 años y listo, son míos, me hago cargo yo, ¿se entiende? Pero ellos como atrasaron todo, porque no querían que tuviera el apellido Menem, se juntaron 12 años de deuda, o sea, de impuestos, de patente, había hasta, es más, ella en la nota de La Nación menciona lo del terreno de Eduardo Rocha Martínez, que ese terreno estaba embargado por enriquecimiento ilícito, tenía una deuda millonaria de 1,5 millones de pesos, el avión dice que yo lo vendía a menor valor y en realidad se vendió a 70, no a 50 como dice, y no solo eso, el que estuvo a cargo de esas ventas, para que se den una idea, miren la batufia que hubo metido en la sucesión, fue Valde, el abogado de ella. O sea, el abogado de ellos fue mi abogado, fue el que se encargó de esas ventas. Entonces ahora la bronca de ella es que yo estoy mostrando toda la afiliación donde cuenta la verdad, que las que se negaron a hacer el ADN fueron ellas, que yo sí me hice el ADN con todo, por voluntad propia, no por atrás, porque dicen que luchamos el ADN nosotras. Eso está claro, Después pero de la herencia del expresidente, en algún momento, porque le va a tocar a tu padre, te va a tocar a vos. Esa plata, la herencia de Carlos, ¿quién la tiene? ¿Quién la maneja? ¿Zulemita? Pero no hay nada, hijo. No hay nada, supuestamente de ellos no hay nada, que mi abuelo tenía una cuenta bancaria de 250 pesos que dice que era lo único que tenía en vida. No Después quedó hay nada. Un par de obras de arte y hay como 200 armas. ¿Para qué quiero yo 200 armas? Explícame. O sea, no hay nada, no hay propiedades, no hay plata y solamente hay armas, obras de arte, un auto del año, no sé si 2007, que mi abuelo le había regalado a Carlito. Y no hay más nada, hay una cuenta bancaria de 250 pesos. ¿Vos lo creés? Yo no lo creo, pero bueno, por eso estamos en plena investigación y la otra dice que no hay nada. Que mi abuelo murió pobre, por así decirlo. Qué increíble, ¿no? Mira, yo mientras escuchaba atentamente hacía un paralelismo y la tristeza, ¿no?, con la que Carlos Menem llegó a su final, prácticamente sin ningún tipo de control sobre su patrimonio, sus bienes, sus afectos.
Y hay un personaje que aparece en la historia, que yo no lo sabía, que es Guillermo Coppola, y ahí lo ato también con el triste, solitario y final de Maradona, que también no tuvo control sobre sus últimos actos, sobre sus bienes, sobre que hubo gente... De hecho, la serie, ahora Antonella a ver qué dice, pero de hecho en la serie dicen que la firma ella prácticamente no discerniendo. Él firma a la autorización para que hagan esta serie, pero no chequea, dice Eduardo Menem, dice Eduardo, no chequea qué se iba a contar o el contenido cómo iba a ser, si no él nunca hubiera probado que se muestre él de este modo, ¿no? Dice Eduardo. Exactamente, sí, Antonella. Claro, totalmente. Aparte de lo que ahora, bueno, encima dice el mismo Eduardo y todo el mundo, es lo mismo que estamos diciendo todos, que mi abuelo donó en vida todas las regalías y todo, y encima decía, si aparecen futuros herederos, o sea, como que mi abuelo estaba pensando en los futuros herederos. Vos en eso sí estás reclamando regalías, ¿no? Digamos, si la serie da regalías, los derechos está todo bien, pero regalías por la imagen de tu padre sí estás reclamando, ¿no? Sí, pero no, de mi abuelo también estoy reclamando, a mí me corresponden ambas, pero en este caso se firmó el derecho de imagen de mi papá, mi abuelo, él no tenía derecho, la única que puede firmar soy yo, pero están diciendo que como pasaron 20 años del fallecimiento, yo no puedo reclamar nada. Yo si no voy a poder reclamar que me pusiste a un pibe que vino, a Sullivan, la verdad que no puedo decir nada de ninguno de los actores, que es muy parecido a mi papá. Yo no lo conocí a mi papá y de repente lo veo interpretado. Vos sabés lo que me afectó a mí ver eso, o sea, de que empezó la serie hasta que terminó yo, o sea, empezó con el accidente de mi viejo. O sea, mi abuelo no tiene derecho, ni los de Amazon tienen derecho, ¿me entendés?, a estar haciéndome mal psicológicamente, porque yo aparte sufro depresión, sufro ansiedad y un montón de cosas, y ver eso a mí no me genera nada lindo. O sea, mínimamente me podían haber preguntado, mirá, Anto, vamos a hacer una serie, ¿te molesta? El otro. Tal cual. Pero tampoco, ¿me entendés? Antonella, te agradecemos este tiempo y lo último quiero preguntarte, más allá de lo periodístico, nosotros abordamos esto desde un lugar de la curiosidad periodística. Humanamente, ¿cómo te sentís? ¿Qué te hace sentir ser una Menem, ser Antonella Menem? No, es como te dije antes, estoy orgullosa por el apellido porque me costó muchísimo tenerlo y lo llevo con orgullo por mi papá y por mi abuelo, que fue el que me reconoció y todo. Pero por ejemplo, mis hijos van al colegio y tratan de estar, ¿viste? Yo les enseñé todo. Tipo, ojo, porque hay mucha gente que piensa que por tener el apellido Menem, ¿me entendés? O sea, se te cuelga, lo he pasado. Y por lo menos yo les voy enseñando a mis hijos cómo tienen que manejarse en la vida teniendo el apellido, ¿no? Pero no quiero que sufran lo que sufrí yo. Dos cortitas, Antonella. ¿Tus hijos qué apellido llevan? ¿El de su padre o llevan el tuyo? Llevan el del padre y el mío. Mi hijo mayor en su momento, como yo era pibita en ese momento, el padre no me dejó ponérselo. Y bueno, ahora cumplió 18 años y como él nunca tuvo trato con su padre biológico, se va a sacar el apellido del padre y se va a poner solamente el mío, que es muy loco porque yo lo hablé y digo, seguro, hijo, mira que a mí me costó tantos años tener el apellido de mi papá, por más que haya desaparecido el tuyo, que nunca, ¿me entendés?, hizo cargo, pero viste, es como raro, ¿me entendés? Pero el pibe es como más inteligente, como diciendo, placa, yo no voy a andar sufriendo, ¿me entendés? Perfecto. No tener el apellido. Y la última, y la última, ¿alguna vez te picó el bichito de la política o en su defecto te han tentado por el apellido? Todo el tiempo. A mí yo odio la política, la detesto. Detesto la política, pero de la matanza me vinieron con un maletín con dólares y le dije, no, Pipi, yo no me vendo. Yo la plata, me da asco la plata, me da asco la política, o sea, que yo luche por mis derechos no significa, ¿me entendés?, que sea una muerte de hambre, ¿me entendés?, que voy a agarrarlo primero y me voy a meter en política. No, la política sí. Ahora, la política no es mala, lo que están son los malos en realidad. Wow. El final perfecto. Antonella, gracias de verdad, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, sobre todo en este momento era para nosotros muy importante charlar con vos y de verdad, gracias por acompañarnos en este testimonio. Para todos es muy reciente y es muy nuestro, ¿viste? Lo de Menem, pero para vos más que para nadie, así que te agradecemos mucho este tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, cierro ahí con el final que dije, no hablo de los políticos ahora ni nada, yo digo en general, a ver si todavía me meten en quilombo con Milei, está todo bien, no pasa nada. Lo has padecido en carne propia, así que tenés autoridad moral e intelectual para decirlo. Nadie como vos lo vivió tan de cerca. Gracias.